Muy buenas noches, estimadas y estimados estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Diseño y Desarrollo de Videojuegos del Opateco. Esto es Motor de Juegos 2, Escenarios y Niveles. Soy el profe Marcelo y en el taller de hoy vamos a continuar con lo que vimos en la clase del lunes, que es personalizando al personaje, es decir, agregarle behaviors, comportamientos a través del script. Recuerden que en la clase anterior habíamos abierto el script de configuración de Ellen. Están saludando acá en el chat. Vamos a poner un saludito en el chat. Les comentaba que en la clase anterior habíamos abierto el script del Player Controller de Ellen, la exploradora. Es el Game 3D Kit o 3D Kit Game que estábamos siguiendo, y vimos que ese script era muy complejo, bueno, porque Ellen tiene muchas habilidades, puede saltar, usar el báculo, y tiene muchas cuestiones que están, digamos, desarrolladas a propósito para relacionarse con el entorno. Era un script largo, extenso, entonces para ver el tema de agregar ciertos comportamientos a medida, empezamos con el trayecto Junior Programmer y estábamos con la camioneta, que la ubicamos en el mundo, pusimos algún obstáculo. El mundo de la camioneta era una... hablando de eso, voy abriendo el proyector, vayan abriendo el proyecto. Era un pedazo de ruta en donde estaba la camioneta, o podían elegir, había otros vehículos que podían elegir también, y luego colocábamos un obstáculo que era una caja, y también había otros elementos que podíamos usar como obstáculos, como una roca, los conos de señalización, las barreras de detención o de desviación. Así que bueno, ahora vamos a avanzar y seguramente ahora sí programamos. Buenísimo, bueno, ahí veo que ahí abrí el... Vamos a compartir pantalla, a ver. Vamos a compartir pantalla para poder cambiar y me sigan en lo que estoy... Uy, no, ¿qué hice? Creo que le erré. A ver, perdón, vamos de nuevo. Sí. Me abre, bueno, que acabo de abrir el prototipo. ¿Se acuerdan? Nos habíamos quedado acá. Habíamos visto cómo usar el mouse para navegar. Habíamos colocado algunos obstáculos como nos pedía, pero por ahora está todo quieto, no hace nada. Si damos play nos pasa esto, tenemos la vista de costado y nada más. Bueno, vamos acá ya abrí también mi Unity Learn, ¿sí? Antes que me olvide, en la clase del lunes, recuerden, tienen además de la asistencia que dura una semana, también tiene una actividad que es un cuestionario con preguntas, ¿sí? Voy a tratar de que de ahora en más todas las semanas tengan un cuestionario, y eventualmente por ahí va a ser presentar el avance de lo que están desarrollando, ¿sí? Entonces en la clase del lunes hay un cuestionario también, una tarea obligatoria para hacer. En la clase de hoy simplemente van a tener el cuestionario de asistencia, ¿sí? Porque una vez que terminemos de configurar el movimiento del vehículo, ahí sí les voy a dar una actividad para que me muestren lo que han hecho. Bueno, estábamos, ¿se acuerdan? En Programador Junior, que lo estábamos siguiendo en español. También le hice una parte en inglés. Y bueno, acá me dice que continúe. A ver, continuemos. No puedo encontrar la página que estamos buscando. A ver, vamos de nuevo. Continuar. Ahí está. Y ahora me salen en verde qué raro. Bueno, estamos... todavía no, pero ya... pero ya hemos pasado esto. A ver. Yo creo que esta también habían completado. A ver la introducción. Sí. Vamos directamente a la lección 1.1
inicia los motores en 3D. ¿Sí? Ya completamos esa introducción, que era justamente colocar los Game Objects. Lo que pasa es que estos tutoriales por ahí están pensados para gente que directamente entra acá, no tiene ninguna experiencia previa, pero ustedes ya tienen instalado el Unity, ya saben usar el Unity, ya saben colocar Game Objects, ya saben hacer prefabs. Y más importante todavía, ustedes ya tienen un documento de diseño del juego. O sea, ya hicieron la etapa de diseño. No solamente tienen documento de diseño, tienen un documento de presentación, el pitch document, y también tienen prototipos. ¿Sí? Prototipos digitales, prototipos papel, prototipos físicos. Es decir, ya van a ver que en algún momento, acá también en este tutorial, habla del GDD, del documento de diseño del juego, habla de cómo organizar el tiempo, cómo repartir las tareas y el tiempo entre las personas también. Bueno, entonces ya habíamos avanzado, fíjense, por todo esto, por cómo crear una carpeta para el curso y un nuevo proyecto, cómo importar los assets y abrir el prototype 1, que era lo que habíamos descargado, cómo añadir el vehículo a la escena, ya todo eso lo hicimos, cómo añadir un obstáculo y reubicarlo, cómo ubicar la cámara y ejecutar el juego, que es lo último que hicimos. Entonces, ahora vamos al punto 6, que dice cómo mover la cámara detrás del vehículo. Claro, ahora le damos play y la cámara está de costado, y si el vehículo se mueve, en algún momento va a salir de cuadro, vamos a dejar de verla. Entonces acá nos dice que para que el jugador pueda visualizar el juego correctamente, tenemos que ubicar la cámara en un ángulo óptimo detrás del vehículo. Entonces vamos a hacer como esos juegos tipo primera persona, que por donde vaya el vehículo la cámara se va a ir moviendo. Esa es la idea de esta primera parte, ¿sí? Veamos acá español. Watch me before you do this yourself. So we've learned a little bit about the perspective of our player and what they can see and experience. We've added our vehicle and we've added our obstacle now. So we're actually going to reposition our camera in our scene, so that way we can actually get a better view behind our vehicle. So what we're actually going to do is, instead of using our transform component on the right side, we're going to make sure we select our camera, and in the top left you can see all of the different tools that we have. So for now we're going to make sure that we have our move tool selected. It's those 4 arrows in those 4 different directions. So remember, control and hold and then left click on the red arrow. And so we can move our camera on the x-axis here, and I want to get it to 0. Cool. And now I'm going to keep my mouse cursor in our scene view, and I'm going to press F to focus so I can shift the perspective again back onto our camera. Now I'm going to do the same thing with this blue arrow so I can move our camera behind our vehicle. So if I left click and press and hold our control key, I can move our camera back somewhere to around, say, there. And then the same thing with our Y. I will press the control key and hold and left click and drag. So we'll put it somewhere about there. Cool. So now our camera, if I focus back in by pressing the F, and then I'll reposition my camera of our scene view. Now you can see that our camera, according to our preview, is just looking straight off the road. So that's not a helpful perspective at all. So we're going to reposition this camera this time with our rotate tool. So if you go to the top left of Unity, you can see this circle arrows. If I click on that, our rotate tool is selected. And now, in fact, you can see all of the different arrows have turned into lines. But these lines are actually well aligned to all of the different axes that we were playing around with before. So the X, the Y, and the Z. Now, to make it a little bit easier for us, I'm actually going to go to the top right of our scene view, and you can see this handy little gizmo over here with all of the different arrows. And in fact, if I click on this green Y arrow here, you can see our perspective actually shifts to a top-down view from what we would see on the Y. And so I'm going to reposition back over the camera. So now I can very clearly see
this green line, which will actually rotate around our y-axis in this case. So if I click on the green line, I can rotate our camera by dragging it to the right or to the left. So I want to drag it, we'll say it's about there. And maybe I'll clean this up a bit later. So that's a good behind view. And now, in fact, I want to get a better perspective on our car. You can see it's not entirely in frame. So if I click on this opposite arrow of our Z arrow, this will actually, instead of bringing us to the front of our camera, this will put us behind our camera. And so now you can see we have a better view of our Z axis here. Actually, in fact, I want to go to the X, so I'm going to go to the side view, click that. There you go, better. So now you can see, we can see the Z axis, so this will actually rotate our camera up and down. If I click and hold on this, I can drag it down a little bit, and now we have a really good view of our vehicle. In terms of other tools that you can use to make it easier, so on the top left with all of our different tools, we have all the way on the left-hand side our hand tool. So in fact, if we select our hand tool and we left-click and drag around our scene view, you can see actually this is very similar to just moving our scene view camera or scene view perspective. The tool next to it that we were playing around with, that's our move tool. So we can move our camera or any of our objects in these three different directions. Let's see if I can get that X back. There you go. Cool. Now you can see all the different arrows. The tool next to that is our rotate tool, which we use to rotate our camera down towards the player. The tool next to that is actually our scale tool, which in this case wouldn't really do anything because we're on a camera. But if we were to select our obstacle or our vehicle, we could make our vehicle larger if we wanted to. The tool next to that is our rect tool. So this actually combines the move, rotate, and scale tool all in one tool. However, this is only very useful for 2D. In fact, if I select the vehicle, you can get a better view. There's this kind of rectangular outline around our vehicle. So useful for 2D. In this case, we have a 3D world, so that doesn't really help. If we select the last tool, all the way on the right side, this actually combines our move, rotate, and scale tool, and you can actually see all of them around our vehicle. So you can see the rotate tool around it. You can see the movement arrows. If you click on this gray box, you can scale your vehicle up and down. I don't want to do that though, so I'm just going to Control or Command Z to undo that all the way so it's back to normal size. So you can actually use this tool to control all the different aspects. Useful little tip to actually scroll through all of those. So if you actually just press the Q key on your keyboard, it'll select the hand tool. If you press the W key on your keyboard without doing anything, it'll select the move tool. If you select the E key, that's our rotate. If we use the R key, that's our scale. If we press the T key, that's our rect tool. And then if we press the Y key, that's all of our tools together for our 3D space. And then one last thing that we can do just to see and make sure that our main camera is set up properly, even though we can see it in our camera preview, is if we go into our game view again by pressing the play button at the top, you can see now our perspective has shifted from side view to behind our vehicle. So that's very helpful. So what you're going to do is you're going to select your main camera and you're going to move the camera behind our vehicle. And then you're going to use the rotate tool to rotate the vehicle into the frame of our camera. Now it's your turn. Bien. Bastante claro, ¿no? Lo que hay que hacer. Hay un par de cositas ahí con el tema del uso de la utilización de los gizmos. Ahora lo vamos a ver. Se entendió, ¿no? Lo que queremos hacer es ubicar la cámara atrás del vehículo, pero todavía todo sigue quieto. Bueno, mira, me sale acá un error, dice. En el behavior missing, seguramente con la programación ya lo vamos a corregir a esto. Bueno, no nos hagamos problema. Entonces venimos acá, buscamos en Hierarchy, buscamos la cámara, ahí está.
la cámara está de costado, automáticamente se me activa la vista previa, ¿sí? Cuando selecciono la cámara se activa la vista previa. Bien, acá lo que dice, o sea, tenemos que mover la cámara atrás del camión, atrás de la camioneta, perdón, y arriba, y luego rotarla, girarla un poco, de tal modo que me quede atrás de la... que pueda ver completa la camioneta y el camino al frente de ella. Observemos, la camioneta está en las coordenadas 000. Entonces, más o menos, nos da una idea, la cámara hay que ubicarla en ese lugar, no cerca del 000 y atrás. Si vamos con la flecha azul como mostraba, ¿sí? Eso me muestra el frente de la cámara. Obviamente en algún momento, si sigo así del costado, voy a perder de vista la camioneta, no se preocupen por eso. Yo prefiero utilizar por ahí las vistas estas, como les decía antes, ir cambiando así con estos ejes, que me va a dar una muy buena perspectiva. Bueno, por ejemplo, si lo quiero poner en el 0, ahí la pongo en el 0, o directamente ubico la cámara acá en 000 con toda, y ahí la voy a tener frente, mejor dicho, arriba del en la camioneta. La levanto un poco y la mando un poco para atrás, ¿sí? Pero todavía estoy viendo al costado, entonces tengo que girarla. Y para girarla, bueno, ahora los gizmos están de este lado. Este es el de rotación, este es el de traslación, el de movimiento. El segundo es el de rotación. Y también está bueno eso que decía, que uno se aprieta la Q en el teclado, fíjense, se seleccionó la mano. Si aprieto la W en el teclado, se selecciona la herramienta de movimiento. Si aprieto la E, me aparecen los gizmos de rotación. Bueno, tengo que rotarla en el eje Y. Entonces por ahí me conviene esto. Y al rotar en el eje Y, fíjense, ¿sí? Puedo hacer que se vea más o menos ahí. Creo que ahí estaría más o menos bien. Y lo que me está faltando es de costado, no sé, bajarlo un poco, porque fíjense que estas líneas blancas dibujan una pirámide que se llama el frustrum. El frustrum es justamente el espacio que abarca la cámara. Todo lo que está en el frustrum se va a renderizar en cada escena para el videojuego. Bueno, y acá me ayudo con esto para... Lo que veo es que está ladeada. A ver, me voy a ayudar acá con la rotación en X. Creo que esto estaba en 0. Sí, para que se vea mejor. La rotación en Z también en 0 con el inspector, las properties. Y creo que la rotación en Y también en 0. Sí, efectivamente. Y de ahí, ahora sí, cambiamos un poquito acá en el rojo. Y ahí se ve mejor. ¿Sí? Fíjense que ahí sí estoy atrás de la camioneta. Veo la camioneta completa y veo adelante de la camioneta. Quizá lo único que me faltaría, a ver, sería ubicarla un poco más arriba y más atrás. A ver, le demos play, a ver cómo se ve. Sí, creo que está bastante bien. Nos concentramos en lo que es la camioneta, sí, que está en el centro de la escena, y bueno, los obstáculos que tiene delante. Creo que nos va a dar una buena idea. Otra cosa que podemos hacer, esta es la vista que tenemos nosotros, que nos puede resultar satisfactoria o no. Por ahí capaz que no le estamos dando una buena perspectiva. Estoy viendo que acá sí está como un poco, acá en grande la veo como un poco girada. Sí, en el eje X está como un poco inclinada. Porque está en 19, mira,
parece que cuando agarre el gizmo, bueno, eso lo podemos corregir acá en las propiedades, lo pongo. Ah, no, este era el que estaba, a ver, 20. Lo ponemos, está todo 00. Ah, no, está bien. Bueno, lo dejamos. Les decía que por ahí sí, uno para ubicarlo se complica, ¿sí? Y como decía él, usar el Rect Tool o el último, el Transform Tool que tiene todas las herramientas, no es recomendable. No es recomendable porque realmente acá uno mueve una cosa, se mueven las demás y no quedan las perspectivas. Para ir más rápido, lo mejor es utilizar acá los ejes ortogonales. Fíjense que acá estamos viendo, ¿sí?, cómo está ubicada la cámara atrás de la camioneta, del vehículo. Acá lo vemos de un costado, del otro costado, ¿sí?, de frente, de atrás. Entonces podemos acercar. Bueno, acá aprieto F, le damos play una vez más y está bastante bien. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? A ver. Ah, Máximo está compartiendo. Muy bien, Máximo. Él puso el colectivo gris. Buenísimo. Fíjense, está compartiendo las imágenes. Alejandro también. Colocó la camioneta con la roca y un barril. Bien, bueno, listo. Vamos bien entonces. Bueno, sigamos adelante. A ver si agarramos la parte de programación. ¿Dónde está mi navegador que no lo encuentro? Que nadie se mueva hasta que aparezca mi Firefox. No sé por qué. Ah, mira, pero me debería salir. Bueno, no importa, ya está. Ya lo ubicamos. Ya lo encontré. Marcamos este paso como completado. Ah, aquí habla de personalizar el layout de la interfaz. ¿Se acuerdan? Bueno, esto también no está de más que lo veamos. Era como podíamos cambiar de lugar los paneles, agrandarlos de acuerdo a nuestro gusto y a nuestras necesidades del So proyecto. we've set up our camera, so now that we have a good perspective of what our player will see, we're going to play around with the actual Unity editor itself to rearrange some of our windows and make it easier for us to navigate. So a really cool thing about Unity is you can actually reorganize all of these different little tabs that you see to clean up our project and make it a little bit more efficient for us. So in fact, for example, with our game view, if I left click on it and I drag it, it actually snaps out of the view that we're in. And I can put this wherever I really want. So I can put this underneath the scene, and then we can actually resize these windows. Or if I left click and drag the game again, I can drag it down to the bottom where our project window was and put it down there. So that's kind of cool. We can rearrange things however we want. Luckily, in Unity, we can actually just do all of these things with some preset options. So on the top right, all the way past the inspector, in the corner, you can see this little button that says default. So in fact, if I left click on that, and since I move things around, if I click on the default button again, it'll reset my entire editor experience to be back to what we had in the very beginning. And then if I click on the default option again, there's other options. So there's a 2x3, which is kind of cool. There's a 4 split. So this is kind of useful, especially if you're doing like a 2D game or something like that. There's a tall layout. And so this one puts our scene view and our game view side by side, which is kind of useful. We have a much larger view of what is happening. So I actually kind of like the tall view. So what I'm going to do is I'm going to rearrange some things a little bit. So I'm going to make our inspector just a bit smaller. So you see these lines between the windows. You can actually mouse over them. It turns into this little drag icon. And then you can click and drag our inspector. So I'll make that a bit smaller. I'm actually going to make our hierarchy and our project column a little bit smaller too. So I'll click and drag. Now our project window is kind of messy now. So what I could do is all the way at the bottom right of our project window, there's this little slider at the bottom. So this actually makes our icons larger. If I drag it to the right,
If you drag it all the way to the left, it actually makes it smaller, so then I can like double click on these instead, and then it'll just create list views of what I can see. But I don't get those cool little previews of our little assets, unfortunately. And then it's still kind of narrow. If I had longer names, it'd be really hard to see. So in fact, I'm just going to turn this into one column entirely instead of having these two small columns. So in my project window, all the way on the right side, there's this tiny drop down. And if you're using a new version of Unity, you'll see 3 dots in a vertical line. So if I click on that, you can see there's a 2-column layout or there's a 1-column layout. So if I click on the 1 column, now it gets rid of my folder previews for what I can see inside my vehicles folder. So now instead, I just have to click on these little drop-down arrows, and then it shows me all of the different assets that I can use. Same thing with the obstacles. The nice thing too is it makes it a little bit easier if I collapse the vehicles folder, and then I can even collapse my course library. Now it like looks really clean, which is helpful. And then the last thing that I'm going to do is I'm going to left click and drag the game window, and I'm actually going to drag it to the bottom of our view, and it pops like that. Now one thing that might happen is, for example, if you actually drag it out of a space where there's anywhere it could snap to, it'll actually pop out like this, which can be helpful sometimes, but not entirely ideal. So you can actually just click on that tab again, drag it back, and then snap it in place. And now if we make this a bit larger, cool, now we have a really good view of our game and our scene at the same time. So this is what we as the creator see versus what our player will see when they play the game. And then if we want to actually save this all the way on the right side back to where we set our layouts, if you click on that, at the bottom of the options is actually a save layout. So if I click on save layout, I can rename. So I'll call this my layout. So now I have my layout saved to use whenever I want. So that's super handy. So what you're going to do is you're going to click on my layout, and you can select one of the different layouts that you think is cool. In this case, I went with the tall layout, and then I dragged out by clicking on the game tab and then dragging it down to the bottom. Snapped it to the bottom of our scene view, so now we have both views together. I resized my inspector and my hierarchy just so there's more space. And then because our project window got a bit cluttered because it's pretty small down here, on the project window, all the way on the right side, you see this little drop down. If I click on that, there's an option to select 1-column layout. And so now all of our folders are just in these columns, and I can just expand them and collapse them to see what's inside. Now it's your turn. Bien, esta es la personalización de la vista del editor. Es realmente útil, depende de las necesidades, ¿no? Bueno, en este caso este proyecto está muy sencillo, no hay mucho que hacer, digamos, pero bueno, vamos a probar, por ejemplo, acá el layout, que uno puede elegir, ¿sí? El 2x3, por ejemplo, que es más o menos parecido a lo que él hizo. El 4 split, este es para... Fíjense que acá tiene las 4 vistas ortogonales. Esto es para una ubicación muy precisa de los Game Object, pero lo que sí, digamos, ocupa mucha pantalla. Son como les digo, casos especiales de uso. El default, que es este. Acá ya tenía algunos yo, por ejemplo, MyToll, que, fíjense que justamente lo hice como este, ¿no? Puse la vista del editor acá arriba, ¿sí? Que, como decía, es lo que vemos nosotros como diseñadores del juego versus lo que ve el jugador. Entonces cuando le damos a play, bueno, ahora no hay movimiento, pero podemos tener la misma vista, o podemos por ahí quizás cambiar un poco la vista porque estamos ubicando objetos, porque estamos viendo las proporciones, porque estamos cambiando el diseño, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en definitiva siempre va a ser esto. Bueno, para hacer esto es muy sencillo. Ahí, como mostraba, vamos con el default, ¿sí? Él agarraba el toll, por ejemplo. A mí me gusta mucho este. Por ejemplo, yo lo que... ¡Epa! Me dio un error de Unity.
se me cerró el proyecto. A ver, vamos a ver si lo vuelve a abrir. Ahí salió una ventanita que ya no está, parece. Bueno, voy a volver a abrir el proyecto. Bueno, está todo con la vista default, ¿sí? Fíjense, ¿no? No grabé y tuve este inconveniente y ahora tengo que volver a colocar la cámara, ¿sí? La cámara no está colocada. Bueno, lo voy a hacer rápido. Entonces acá voy a agarrar esto. Sí, la voy a ubicar acá. Más o menos acá, pero en definitiva lo que voy a hacer es ponerla en 0. En I creo que un 5 tal vez. Y en Z menos 7. A ver. Luego la vamos a girar. Esto estaba ahí. Y esto estaba más o menos en 20 grados. Más o menos ahí está. Ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Y si lo vemos. Ahí lo tenemos. Voy a grabar. En este preciso instante voy a grabar. Y ahora sí vamos a empezar a ver. Cuando vemos talk. Acá quise hacer esto. ¡Ajá! De nuevo. Ahí tenemos un error. Ahí tenemos un error. Fíjense. De nuevo me sacó. Bueno, esta vez grabé la posición de la cámara. Quizás debería cambiar a la versión creo que tiene una versión con el compilador 6. Fíjense, la versión de Unity 2020, cambiar. Ah, no tiene. No, sí había visto, a ver. Programador Junior. Me parece que había visto que tenía la versión 6. No, nos deja ahí nomás en la... A ver. Sí, nos deja nada más, ¿no? Bueno, versión 2020 nomás. Bueno, vamos a seguir con la versión 2021, que es la más cercana. A ustedes también se les cierra cuando quieren cambiar las ventanas. Ahí Máximo me dice que no. Bueno, a ver, vamos. Voy a tratar por última vez. Acá esto lo voy a cambiar primero a One Column Layout. De nuevo. Bueno, pero entienden cómo hacerlo, ¿no? Directamente vamos a saltar al próximo paso para que no me siga tomando errores. Entonces ya ubicamos la cámara, ya personalizamos el layout de la interfaz. Ahí ahora abro de nuevo. Capaz que porque tenga el zoom abierto, varias cosas acá. Porque bueno, en algún momento sí, fíjense. Tengo tengo los layouts propios. Así que ahí está, bueno, configurado el layout. Y uno puede tenerlo ahí, ¿no? Y bueno, no cambia mucho. La verdad yo prefiero el default. Voy a seguir con el default, fíjense, si le damos play,
La cámara está ubicada atrás del vehículo, ¿sí? Bueno, yo prefiero este, pero ustedes utilicen el que más cómodo les parezca, y eso va a ir cambiando de proyecto en proyecto, ¿sí? Eso no se hagan mucha complicación, lo utilizan a su gusto. Lo bueno es que ustedes pueden grabar, hacen save layout y graban el layout que más les gusta, le ponen un nombre. Fíjense que yo acá tengo Tanks, lo hice yo, My Toll lo hice yo, My Layout Wide también es uno que, fíjense, es uno que lo tengo de esta forma. Este en 2D, este es para 2D, por eso está así. Bueno, pueden grabarlo y después les va a salir acá en la lista los que ustedes hayan, los layouts o las vistas que ustedes hayan compuesto, ¿no? Que ustedes hayan realizado, y las pueden utilizar en cualquier momento o pueden volver a la default. Eso ya cuestión de gusto. Mira, el prototype estaba colapsado acá. Bueno, ahí estamos. Vi que el error de missing monoscript también le sale ahí al instructor en los videos. Bueno, vamos de nuevo, sigamos con el... Todos pudieron hacer esto, ¿no? Está bastante sencillo. Bueno, acá viene un resumen de la lección, que simplemente lo que pudimos hacer hasta ahora, abrir un nuevo proyecto, so we've made it to the end colocarle of this algunos game lesson. objects, ubicar la As a cámara. recap, we've learned a lot of new functionality, so we got our first project set up and imported so that we can use all of the different assets available to us, like our obstacles or our vehicles. We learned how to position our objects, so in this case we have our vehicle at the origin of our world, and then we moved our box just a little bit down the road here. And we also learned how to position our camera and even used our rotation tool so that we have a better position and view of how our game will look to our player. We learned some new concepts and skills, like creating a new project, importing all of our assets, adding objects to our scene. We learned about the difference between our scene view for setting up our environment for our player and creating our stage versus our game view, which is what our players experience when they're in the game. We learned about all of the different windows, like our hierarchy or our project directory, our inspector, even moved them around and made our own custom layout. We learned how we can navigate around 3D space and all of the different tools that we can use to be able to interact with all of our different objects. In the next lesson, we'll make this project really interactive by writing our very first line of code in C# to make the vehicle move down this road and interact with our obstacle in the scene. We'll see you in the next lesson. Bueno, ahora viene lo interesante. Vamos a codificar el movimiento y vamos a hacer que el vehículo interactúe, choque en definitiva, y ese choque produzca alguna acción con la caja. Bueno, vamos a esta lección que es 1.2 del pedal al metal. Bueno, como dice acá, en esta lección haremos que tu simulador de conducción cobre vida. Primero escribirás las primeras líneas de código en C#, cambiando la posición del vehículo y permitiéndole avanzar. A continuación, agregarás componentes de física a tus objetos para que puedan chocar, interactuar, colisionar entre sí. Por último, aprenderás a duplicar objetos en Hierarchy y ubicarlos en la carretera. Entonces, al final, vamos a disponer de un vehículo en movimiento con su propio script de C#, o sea, el player controller para este vehículo, y una carretera llena de obstáculos, una ruta con muchos obstáculos, donde todos podrán interactuar, colisionar entre sí utilizando los componentes de física. Bien, y acá está con esto de crear el primer script, que esto lo hace desde cero, eso es lo bueno. A ver, veamos el video y después pasamos a la práctica. ¿Cómo crear el primer script de C? Before you do this yourself. We have our layout set up nicely here in Unity, so everything is nice and organized. We have our scene set up. Epa. So now we're actually going to
Acá lo importante, o sea, en realidad lo que dice, ¿no? Que ya tenemos todo el mundo del juego configurado con el personaje principal, que sería la camioneta o el vehículo que hayan elegido, el camino y los obstáculos que también los pueden... Todo eso habría que hacerlo en Blender, importarlo después, renderizarlo, hacer en los mapas UV para que quede pintado y todo eso, para que lo pueden ver ahí en los materiales. Después le vamos a dar una vista. Nos concentremos en lo que es crear el primer script, pero quería destacar esto, que para llegar a este punto había que desarrollar todos estos Game Objects. Nosotros lo importamos directamente de un proyecto. También es cierto que ustedes en la Asset Store tienen muchísimos recursos gratuitos que pueden aprovechar para sus videojuegos, pero siempre tómense el tiempo de leer muy bien las licencias. Algunos de los assets son gratis mientras no factures. Cuando facturas sí te pueden cobrar. Siempre lo mejor, digamos, por ahí es por un lado, desarrollar uno mismo los propios assets, que eso se lleva su tiempo, pero bueno, si son un equipo de trabajo, alguien puede ser el diseñador 3D, el que hace los modelos, el que hace los rigging, etc. Y si no, si van a usar assets ya hechos, importados desde la Asset Store, hay que leer muy bien, las licencias de uso que ofrecen, en qué condiciones están, ¿sí? Bueno, vamos. Create our very first C# script to be able to control this vehicle's movement. In order to do that, we're going to go to our project window and then make sure you right-click on the Assets folder. And then you're going to go to the Create button, and we're going to create a new folder. We're going to name this folder Scripts, because this will actually be holding all of the scripts that we'll use to manage all of the interactions in our game. Now, it's very important, especially as you start a project, to keep all of your different folders organized, so that way it's easier to find all of the different things that you need, whether it's your assets that you're using in your scene, like in our course library, or different scenes that we need to manage, or in this case, our scripts, so that way we know where all of our programming is being done. Now what we're going to do, we're going to make sure it gets added to the scripts folder. So we right click over our scripts folder and we create a C# script. Now we're going to name this script Player Controller, capital P, Player, capital C, no spaces, Controller. Now when we press enter, Unity will automatically create this script for us, and we can actually preview it on the side. So you might be wondering to yourself, why did we capitalize the P and the C, and why are there no spaces? Well, this is actually something called a naming convention, and this is just a standard thing that developers do and people do when they're creating their projects, as a way to make it easier for other people to jump into somebody else's project. So if somebody were to play around in your Unity project, they could understand the scripts and all the things that they're supposed to do and what they are. So capital letters for each word in a script makes it really easy for people to know that what you have is a script right there. Another reason to name scripts up front is because it can actually create a pretty large problem in Unity. So what I'm going to do is on my scripts folder, if I right click on it and I click create C# script, and I don't know what to name this script for now, so I'm just going to call it test. And so here you can see that the test script is created, and you can see that it's previewed over in the inspector. Now, say later down the line, I want this to do something. I don't know, maybe for some reason I want to make the obstacle fly or something like that. And then I press enter. So we've renamed this script to be obstacle fly, but in our inspector, you can see the preview of our script. It's still called test, even though we just changed it. So this could actually potentially... Esto que está explicando en este momento es muy importante. Cada vez que se crea un script y se le pone el nombre, no se debe renombrar. Eso puede llevar a muchos problemas, muchas complicaciones. Quizás, bueno, la cuestión es que cada script representa el código de una clase.
estamos en lo que es programación orientada a objeto. Y sí, está la convención esta de que los scripts, las clases, se tienen que nombrar con letra mayúscula al principio y en cada nueva palabra letra mayúscula y las demás minúsculas. Bueno, eso se llama la notación del camello, que yo les hablé antes, que es algo totalmente estándar ya de hace años y ayuda justamente a mejorar la comunicación de las ideas a través de los scripts. Pero el punto más importante es este: no se puede cambiar el nombre del script. Fíjense que acá lo cambió a Obstacle Fly, cambió el nombre del archivo, pero adentro la clase sigue teniendo el nombre anterior. Y cuando el compilador empiece a construir todas las partes del proyecto, porque cada escena o cada videojuego es un proyecto que puede tener muchas escenas, muchos game objects, muchas animaciones, todo eso, muchas clases. Y cuando venga a esta clase Obstacle Fly, va a querer buscar la clase Obstacle Fly y no está, porque está la clase Test, no le cambió el nombre. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo mejor es que una vez que se nombró el archivo, después no se lo cambie. Si por alguna razón necesitan un archivo con un nuevo nombre, lo mejor sería copiar el contenido del archivo que ustedes están usando, borrar el archivo viejo, crear un archivo nuevo con el nuevo nombre y luego pegar el contenido del archivo viejo en este archivo nuevo. Los archivos no se renombran porque trae muchos problemas. ¿Sí? Eso es importante, realmente trae muchos problemas de cosas que no se van a encontrar y todo eso. Eso anótenlo, ténganlo en cuenta, anótenlo ya en algún lado donde tengan cosas importantes. Esto es muy importante. Una vez creado un script, no se renombra, no se le cambia el nombre. ¿Sí? Bueno, seguimos con el... Break things in your project and create conflicts between the name of what you have in Unity and the name of your script. And so it's just better to name everything up front, name it exactly what you want it to do, and make sure that you use the standard naming convention so that way it's easier if other people have to jump into your projects. So I'm going to just right click on Obstacle Fly, and I'm going to delete this from my scripts folder because we don't need it. So we have our player controller script now, and we're going to left click and drag it onto our vehicle. And now, if I click on my vehicle, you should see on the right side in the inspector that there's a player controller script that's been added to our vehicle. Now, scripts are the way that we're going to actually create all of these different interactions for any of our obstacles, our vehicles, even our camera in our environment. And so when we want something to do something, we need to use scripts to be able to tell Unity what we want that thing to do. In this case, our player controller script will make it so we can actually move our vehicle and control it. In addition, when we dragged our player controller script onto our vehicle, you can see that it was added here in the inspector. And so it was added to our list of different components. And so our components are basically the different properties that we can see attached to all of the objects in our scene. So, for example, our vehicle has our transform, so it can control the position in the world, how it's rotated and oriented, the scale. We added our player controller script, so we know that we're going to create a behavior for this vehicle. And then there's other things too, like mesh renderers and mesh colliders, both of which we'll get into later. A mesh renderer just helps to actually enable Unity to show you the vehicle with all of these textures applied onto it. And the collider will actually be something we use later so that we can have our vehicle run into our obstacle. Now, for example, if we went onto our obstacle and we accidentally added our player controller, which we can also do by left-clicking and dragging onto our inspector if the selected object is highlighted, we can add it that way, but I don't want the player controller on this obstacle, so I can click this gear icon next to it, and we can actually remove that component. Or if I wanted to add a component another way, I could also click the Add Component button, and you can actually see all the different components that you could use if you ever wanted to, or you can just type in the name, so we have that player controller, added it there, but we don't want it on our obstacle at all, so we're just going to click on the gear, remove that specific component, we're good to go.
So what you're going to do is you're going to right-click on your assets folder, create a new folder, name that folder scripts, so that way we can see where all of our scripts in our game are being managed and organized. On the scripts folder, you're going to right-click directly onto it and create a C# script, which you will name player controller, capital P, no space, capital C, and then you're going to add the player controller script either by left-clicking and dragging it and dropping it onto our vehicle, or if you select the vehicle by clicking on it, you'll see it pop open in the inspector. You can left-click and drag the player controller into the list of components, or if you have your vehicle selected, you can click on the Add Component button. You can type in the search bar and type in player, and that'll pop open your player controller script that you can see here, and you can add it that way. Now it's your turn. Bien, ya hay muchas cosas que podemos hacer, que ya las saben hacer, digamos, pero vamos a hacer esto rápido para poder seguir el curso. Bueno, fíjense que obviamente acá en Asset, en el Course Library, a ver si lo... En Asset no tengo la parte de script, o sea, tengo la carpeta de Course Library y la de escena. Si la ponemos por ahí así, lo que pasa es que se ve un poco pequeña, pero bueno, no hay problema con eso. Entonces acá lo primero que me dice que creamos una nueva carpeta, una nueva folder llamada script. Entonces acá en create, ¿sí? Porque en definitiva eso, es un proyecto, es un directorio con subdirectorios y con archivos. Entonces esto le llamamos script, ¿sí? Le damos enter. Podemos darle enter y de nuevo create acá, o como decía él, nos venimos acá en script, clic derecho y create es lo mismo, create es C# script, y que le vamos a poner de nombre justamente player controller. Ahí se creó el script. Acá a la derecha, en la vista del inspector, podemos ver de nuevo Filet. Acá me dice algo de la GPU. Hay un problema entre la GPU y Windows, que me lo está cerrando a cada rato, como que me lo sobrecarga. Bueno, a ver, vamos de nuevo. A ver cómo está. No lo veo, a ver. Bueno, me hizo la carpeta script. Está el player controller, también ahí está creado. Pero lo que necesitamos también era hacer que este player controller esté agregado al personaje, a la camioneta, ¿sí? A nuestra camioneta roja. O sea, esto lo podríamos hacer arrastrando acá en Hierarchy a la camioneta roja, o arrastrar, o ya si tenemos seleccionada la camioneta roja y vemos acá el inspector que están todos los componentes de la camioneta roja, también podemos arrastrarlo acá directamente, como más les guste. Y ya tenemos el player controller aquí en la lista de componentes de la camioneta, que justamente. Bueno, por ahí como decía, ¿no? Vamos a grabar. Si por casualidad, qué sé yo, selecciono la caja y mando el player controller a la caja, y no pertenece a la caja, no pertenece al obstáculo. Simplemente con el menú contextual, en estos tres botones del costado, botoncitos del costado, buscamos la opción que dice Remove Component, justamente para remover, para eliminar, para borrar este componente, porque el script no es más que un componente. Y listo. Y hasta ahí ya tenemos un script creado y agregado a un objeto del juego. Acá estoy viendo. Bueno, en algún momento me da un error. Bueno, vamos a ver ahora qué sigue.
Esto ya está, completamos. Y dice cómo agregar un comentario. Los comentarios son muy importantes en el método update, dice, o sea, dentro del script. Porque recuerden que por ahí las líneas de programación, las líneas de código, bueno, hay que aprender también qué es lo que hacen. Pero están en inglés y por ahí son, quizás hacemos esto, o sea, codificamos, escribimos ese código, pero ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, los comentarios nos permiten escribir con palabras que entiende todo el mundo qué es lo que hace cada línea de código. Y son muy importantes y ayudan justamente a entender qué es lo que se hace dentro del We've created script. a scripts folder and we've created our first C# script and we've applied it to our vehicle as a component. And now we're actually going to get familiar with our script and the structure of it before we write any of our code inside of it. So make sure that in your assets folder you have it expanded, and then you open up your scripts folder by expanding it. And then if you double click on the player controller script, now you can see that my script has opened up in my IDE, which stands for an Integrated Development Environment. And basically, an IDE enables us to actually interact with our code and write lines of code and text inside of it. So you can actually see there's words that you would be very familiar with, like words like using and public and class. And so very similar to how you would write a note or write a essay in a text document, our IDEs enable us to actually write for our programs. So I'm just going to clean mine up a little bit. There's a whole bunch of information here that's not entirely necessary, so I'm actually going to go on my IDE, close this little Solution Explorer. I don't really need that. I don't need the Team Explorer either. I don't need the properties. Cool, so now I have a full screen. I'm going to make this a little bit larger. It's just a little hard to see. So on the bottom left, I have this little zoom option. So I'll set this to 200. It's pretty good. Now, my IDE is set to Visual Studio. That's actually the default that you would get downloaded on Unity. If not, you can always go to the website to go download Visual Studio from Microsoft. You might also notice that some of the colors are very different. Maybe you have a white background. That's just a setting of mine. I just turned my settings to be a dark background. I use some different colors for words because it helps make it easier for me to see. So you can change those settings on your own, or if you're using a different IDE, then you should be able to customize it in your own ways. But if you download Unity for the first... Bueno, esto que habla de la configuración de los colores es importante, ¿no? Yo también lo tengo en fondo negro y letras blancas, digamos. Bueno, aparecen letras de todos colores porque usa lo que se llama syntax highlighting, o sea, resaltado de sintaxis. Por ejemplo, fíjense que los métodos void está en celeste, start está en amarillo, o sea, los nombres de los métodos van a estar así. En definitiva, usar el fondo oscuro, el fondo negro, descansa más la vista. Cuando uno está programando, es muy común que pase mucho tiempo frente a la pantalla programando, probando distintas ideas, buscando errores, solucionando esto, volviendo a reescribir el código, bueno, analizando. Y con las pantallas blancas, con los fondos blancos, generalmente se cansa mucho más la vista. No solamente cansa los ojos, la retina, daña la vista a la larga también. Si está años programando, te llega a dañar la vista, sino que también es el cansancio mental que te lo acelera. Bueno, está comprobado, esto no es idea mía, y yo también personalmente lo he comprobado, que usando los fondos oscuros es más descansado para los ojos y también para la mente, ¿sí? Es más relajado, no te cansa tan rápido. Eso es una cuestión de gustos, por ahí, sí. Bueno, si ustedes quieren, después les explico cómo cambiar el tema no oscuro, porque eso sí va a ser una gran ayuda para los que programan sobre todo. Bueno, continuamos. Time you will download Visual Studio. Now, if we take a look at our class, I mentioned it before, but you can see all these words that are very familiar to you. Words like using, words like public and class.
And a really helpful thing about an IDE is that in my case, it actually highlights certain words that are very important for a person and a computer to understand. So the different words that are actually highlighted in blue are standard keywords that your computer is made to understand. With our script itself, our player controller, you can see the name that we made before, and in fact, there's this weird colon icon. And so that icon actually means that this player controller inherits from another class called MonoBehavior. And MonoBehavior is actually a class that's applied to all the different objects that we create. So actually, if we made a script for our obstacle, it would also use things from MonoBehavior. And that's very helpful because in MonoBehavior, a lot of different things that we would need to write ourselves are already made in Unity. So it's really helpful and really easy to get started. For example, we have these two methods here, and you can tell they're methods because they have the word void, and then they have these parentheses, and then they have these curly brackets. So this usually tells you that this is a method statement, and here's actually where we can go write in some code if we wanted to. So start is a method that, as you can see, actually has a comment up here that is called before the first frame update. So when you press play on your game, it would call the start method. Versus the update method, another method from MonoBehavior. And update is called once per frame. So this is actually constantly checking in your game for different calculations it should make, or different things that it should be checking against if you have a box that collides with something else or something like that. And the difference here, you can see, so these two forward slash marks actually create a comment, and your computer will not read what is on this line of code. So comments are for the purpose of a person to understand what they're reading inside of a method, versus the methods are actually the pieces of information that your computer needs to run certain tasks. So now, in our update method, we're going to write our very own comment. So make sure that you have your text selection inside of the update method. And then if you write // two forward slash marks, we can say we'll move the vehicle forward. And so now this is where we're going to write our line of code to move the vehicle forward. But for now, we're just going to make a note for ourselves that this is where we're going to do it. So what you're going to do is you're going to double click on your player controller script, and then your player controller script should open in the Integrated Development Environment, or IDE, that was set by Unity. And then in your player controller script, down in this section of code here, right after public class player controller, you can see all of the different methods that are automatically added by Unity. And specifically in our update method, we'll write a comment using two forward slash marks so that we can tell ourselves that this is where we'll write code to move the vehicle forward. Now it's your turn. Bien, vamos a hacer el comentario y vamos a hacer algo más todavía. Entonces, vamos a nuestro proyecto, ¿sí? Tenemos acá el player controller, o también podemos ir al personaje, a la camioneta. Y acá el player controller script, que también podemos hacer clic acá. O aquí, en cualquiera de los dos lados, le damos doble clic para que nos abra Visual Studio. Y ahí vamos a ver. Los comentarios, como les decía, son mensajes para las personas, para que entiendan qué es lo que hace el código en palabras simples. En cambio, el código sí son los mensajes para la máquina, para el compilador, para que compile las instrucciones correspondientes y haga que las cosas sucedan en el código ejecutable, ¿no? En el ejecutable. Bueno, fíjense, les decía que les iba a mostrar, a ver acá en herramientas, opciones, si no les sale el fondo oscuro. ¿Dónde estaba? Herramienta opciones.
No, proyecto no, a ver. Editor de texto, sí, acá puede ser. Acá en editor de texto ustedes hacen clic, ¿sí? General, a ver. Epa, ¿dónde estaba? En una de estas partes. O en entorno. Ah, no, en entorno, en la primera opción, perdón. Acá en la primera opción entorno, fíjense que dice tema de color oscuro. Acá por ejemplo pueden usar azul, ¿sí? Si le dan a aceptar. Fíjense que cambia el fondo blanco. Bueno, realmente el fondo blanco ataca mucho la vista, ¿no? Entonces en herramienta, opciones, entorno general, está, bueno, el azul. Hay un azul con contraste adicional. Ah, pone más clara alguna cuestiones. Está el tema claro, también hay un tema claro, que sería este. No cambia mucho con respecto al anterior. Y si no, acá tienen el oscuro. Así que personalmente es el más agradable, no te cansa tanto ni los ojos ni la mente. Bueno, les decía, los comentarios siempre van a empezar con doble diagonal. Esta se le llama diagonal y la otra que va para el otro lado, ¿sí? Esta se le llama la contradiagonal o la diagonal invertida o la inversa. Sí, bueno, los comentarios empiezan con doble diagonal. Esto quiere decir que el compilador no va a crear código ejecutable de esto, simplemente lo va a pasar por alto, pero es muy útil para justamente comunicar qué es lo que va a hacer. Bueno, qué es lo que hace el código que sigue a continuación. Eso se llama documentación. Porque pasa una semana, si ustedes no han agarrado este código, pasa un mes, imagínense, pasa un año, y vienen a ver este código y ven solamente el código del lenguaje de programación y no van a entender de una qué es lo que hace. En cambio, si tiene un código, van a entender, esto mueve el personaje hacia adelante. Entonces no necesitan pasarse horas analizando qué hace este código. Y lo peor es que es código que escribe uno mismo, que dice, no, nunca me voy a olvidar. Sí, te olvidas y te olvidas muy rápido. Así que la utilización de comentarios es muy recomendable. Lo que vamos a hacer, todos pueden ver claramente, acá yo ya lo tengo justamente al 200% al zoom, o quieren que lo ponga más grande, a ver, no sé si me deja ver un 250. Me puso un 20, 250, ahí está. Todos pueden leer claramente. Vamos a poner en castellano estos comentarios. Entonces, start. Bueno, start es el nombre del método, eso no lo podemos traducir. Pero acá esto sí. Start se llama antes de la actualización del primer fotograma. Por ejemplo, esa sería una traducción. Este método start, que está acá abajo que dice void start, void significa vacío. Acá, esta es la lista de parámetros. Este es el nombre del método, la función, lo que hace cosa, y entre paréntesis, mejor dicho, esta es la devolución. ¿Qué es lo que devuelve start? Void, nada, no devuelve nada, vacío. Y acá van los parámetros, entre paréntesis, ¿qué recibe parámetros? Nada. Bueno, eso en programación van a ver que acá puede haber parámetros y acá puede haber algún tipo de devolución si devuelve algún tipo de variable o algún tipo de estructura, ¿no? Que a veces por ahora en start no hacemos nada. Update es otro método. Update es el método que se ejecuta. Dice is called once per frame. Update es llamado una vez por cada fotograma. Fotograma, recuerden, vendría a ser el frame.
o la imagen. O sea, en cada paso se dibuja la imagen. Es en cada paso, en realidad es en cada tic. El procesador, ustedes van a ver que los procesadores tienen una velocidad de tantos megahercios, dice, por segundo. O sea, hacen millones de operaciones por segundo. Un paso tiene varias de estas operaciones porque hay que calcular si el usuario ha presionado la tecla adelante, hay que mover hacia adelante. Si ha presionado la tecla derecha, hay que mover hacia la derecha. Hay que hacer el cambio de todo el mundo de las posiciones del objeto. Y todos esos cálculos se hacen en cada tic, digamos. Bueno, esto es complicado. En cada paso de lo que sería el motor de Unity. Y eso va a ocupar, no sé, 1000, quizás 2000 operaciones de la CPU. Están relacionados, pero no es lo mismo. Bueno, en definitiva, update es un método de actualización. ¿Sí? Update justamente significa actualizar. En castellano sería actualizar, por eso update. Y start significa empezar o iniciar. Empezar está bastante bien. Bueno, y acá en update vamos a colocar lo que decía, vamos a mover el vehículo, porque depende del vehículo que ustedes hayan configurado, hacia adelante. Listo. Y vamos a grabar. Y nada más. ¿Hasta ahí estamos todos? Sí, me dicen acá Alejandro, Máximo y Héctor. Bueno, buenísimo. Vamos de nuevo acá. Ya está. Marcamos como completo. Y ahora sí vamos a escribir la línea de código para que se mueva. Dice, ahora que contamos con el comentario que dice vamos a programar, tenemos que escribir una línea de código. Que, bueno, veamos. We've opened up our player controller script, and so now we can see all of this code that's inside of this script. And so we'll actually write our own line of code so that we can make the vehicle move forward from our little note we made for ourselves before. Make sure you pay attention before you do this. So what we're going to do is we're going to write our very first line of code here in our update method. So if I select this text block right after the word forward, if I press enter, so this creates a new line. So in programming, a blank space doesn't matter. Our computer just knows that there's nothing there. And what we're going to do is we're going to program using a programming language called C#. So everything that's done in Unity uses C#. If you're going to make a mobile application or if you're going to make a website, there are other languages that you can use to create those different kinds of applications. But for our game, we use C#. And C# is just one way that we're able to communicate directly with our computer using certain words that a computer is able to understand to do something that we want it to do. So in this case, we're going to write a line of code to move our vehicle. Now, what I'm going to do is I want to help visualize moving this vehicle down the road. So if I actually select the vehicle in my project hierarchy, so now you can see it's selected. If I left click on this blue arrow, I want to move the vehicle down the road. You can see down in the game screen. That's exactly what I'm trying to do. In fact, if you look in the inspector on the right side, as I'm moving this blue arrow in our transform component, you can see that the Z is actually updating. And so that gives us a really good hint of what we're trying to accomplish. So if you remember, our transform component was the thing that was updating as we moved that vehicle in the scene. In fact, we can actually use the transform component directly. So if I just type in transform, and in this case, lowercase versus capital case T is extremely important. They're two very different things. The transform is actually an entire class, very similar to our player controller class that has even more methods inside of it. A lowercase t means we're getting the transform component of our current object. In this case, it's going to be our vehicle. So now that we're getting our vehicle's transform,
What we actually want to do is we want to move that vehicle in that Z direction. So we can use a method using a dot. So a dot will help us get methods out of our different classes and objects. So dot translate. And so you can see here this is a capital T because this is a method just like our update method. And so what is happening here is we're telling our computer we want it to do a specific instruction using this translate method. We want to translate the position, we want to change the position of our vehicle using its transform property. Now, to tell the computer that we're trying to make it do a task, we need to use these parentheses. And a really handy thing that my IDE does, it is actually suggests different things that I can do and can autocomplete certain statements that I make if I'm trying to write code or if I'm trying to use a method. In this case, it's suggesting different things I can do with our transform.translate. So this here you can see inside of translate, there's a vector3 translation. So this is a parameter. This is a piece of information that I tell the computer to use to be able to do the thing that I want it to do. Now, I don't necessarily know what a vector3 is right now. So let's see if there's other options. You can see there's 6 total options. And this one seems to be really useful. So this one actually says that it will move the transform. It'll change that position by the X, by the Y, and by the Z. If you remember, I was trying to move my vehicle on the Z. So what I can do is, I don't want my vehicle to move in the X direction. I don't want it to move left or right, so I'll just type in 0. I don't want my vehicle to move up or down. It's not a plane or a spaceship, so that's also 0. But I do want to move it in the Z direction, so I'm going to make that 1. Now that we've added our parameters to our method and we have that closed parentheses, we actually now need to add a semicolon. And so the semicolon actually tells your script that the method is now complete. So you can think of how we use periods to end our sentences and close our statements. When you're programming in C#, you use a semicolon at the end of your method to tell the script that this is the end of this line. So now what this will do is update is called 50 to 60 times every second. So in a second, our vehicle will move 60 units, 60 meters in a certain direction. So now if I test this in Unity, when I press play, I should see nothing. Okay, that's not what we wanted to happen. Let's see. Get out of play mode. No grabó, le faltó grabar. Let me just... Player controller. Oh, I forgot to save. So you can see in our project window, I selected our player controller script, and it looks exactly like how we left it when we first opened it. There's no information inside of it. But as you can see in our script here, we've added 2 lines in here. We've added a comment, and we've added this method that we created. So the problem is we didn't save. Simple as that. So if you just press Control or Command S, now our script is saved. You can see now in Unity, in our inspector for the preview of our script, we can see those lines of code now. So now when I press play, I should see the vehicle move. There it goes. It's speeding all the way off the runway. And it's flying off into space. Maybe it is a spaceship. Cool. So we've written our first line of code to move our vehicle. So what you're going to do is in your player controller script, underneath your update method, inside of your update method, underneath the comment, you're going to write transform.translate, and then you're going to use an open parentheses, type a 0, comma 0, comma 1, close parentheses, and then semicolon. Now it's your turn. Así es, Alejandro. Salió volando el auto. Bueno, es importante que hagamos esta experiencia de hacer todo paso a paso, porque hay muchas cosas que por ahí se dan por sobreentendidas, pero llegado el momento pueden ser muy útiles. Bueno, aquí básicamente lo que él hace es muy interesante. Primero dice, bueno, ¿qué es lo que quiero hacer?
yo quiero mover este vehículo hacia adelante. Entonces él dice, bueno, venimos acá y por ejemplo si yo lo muevo, veo con la flecha azul, veo que es la componente Z, y acá en el inspector veo que el componente transform, la posición, lo único que varía cuando lo muevo hacia adelante es la componente Z. Hacia adelante o hacia atrás, lo único que varía es la componente Z. Entonces lo que tenemos que hacer, variar justamente, lo que tiene que cambiar es la componente Z, no la X ni la Y. Eso nos da una idea de qué es lo que hay que hacer justamente en el script. Eso está muy bien. Y por ahí es una buena idea cuando ustedes tienen que agregarle algún comportamiento a un GameObject. Primero probarlo acá en el mundo del juego, a ver qué es lo que quiero cambiar. En este caso lo que quiero cambiar es la componente Z. ¿Sí? Eso les va a ahorrar les va a ahorrar mucho tiempo. Eso está muy interesante. Entonces, sabiendo que para que el auto se mueva hacia adelante, lo que tiene que cambiar es dentro de Transform la componente Z de la posición. Ahora sí, vamos al script. Acá damos un Enter, ¿sí? Después de esto. Y empezamos a escribir Transform. Y como decía él, ¿se acuerdan que les decía? C# es un lenguaje de programación orientado a objetos que deriva de C. Es sensible a las mayúsculas. Es decir, que escribir una palabra en mayúscula, en minúscula, o empezar con mayúscula, salir con minúscula, o intercalar mayúscula y minúscula, van a significar diferentes cosas. Hay otros lenguajes en donde no importa la mayúscula ni las minúsculas. Por ejemplo, Basic, me acuerdo que Basic no importaba cómo lo escribas. No era sensible a las mayúsculas ni las minúsculas. Pero acá en este caso sí. Y esto es bueno, porque transform con minúscula, les recuerdo, son variables, son atributos. Y acá justamente lo que queremos hacer es cambiar el atributo transform, o sea, hacer que el auto se mueva hacia adelante, hacer que el vehículo... Entonces acá primero empezamos con minúscula. Entonces ponemos transform, ponemos punto, y acá me va dando un montón de opciones. Fíjense, position, broadcast, message, shell, un montón de opciones. ¿Qué es lo que queremos que haga? Bueno, acá, a ver, vamos a usar el método translate, que es para trasladar. Justamente todo esto está en inglés. Si uno sabe inglés se le facilita mucho. Dice, una de las opciones es translate, pero como método. Entonces empiezo a escribir con mayúsculas TR. Y fíjense, me dice transform dirección, transform vector. Y por acá me sale en el menú contextual el translate. ¿Sí? Y que tiene 5 sobrecargas, dice translate. Hay 5 maneras de usar translate. Bueno, apreté la tecla Tab para que se autocomplete. Abrí paréntesis y fíjense que acá me sale, bueno, 1 de 6. Tengo translate. Una manera de usarlo es pasarle una translation con un vector 3, con una estructura de vector 3. Bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. Pasarle un vector 3 con space relative to es otra manera de usarla. Vector 3 translation, transform relative to. Bueno, hay diferentes maneras. Y esta es la cuarta que dice translate float x, float y, float z, que es justamente la que me permite mover en el eje X, la primera componente X, Y y Z, siempre van a estar en ese orden. Entonces esta es la que vamos a usar. Ahí le doy... Uy. Ah, me agarro la transform, no sé por qué. Bueno, vamos, epa. Va. No me agarra el translate, ¿qué pasa? A ver, vamos de nuevo. Ahí me da 1, 2, 3. No, está. Va. Ahí está.
Le di enter, pero me copió todo, no entiendo. No, ¿qué hizo? No me copió nada. Ajá, estoy todavía acá. No me están dando el autocompletar, ¿qué pasa acá? Bueno, le pongamos 0, 0 y 1, que era lo que hacía en definitiva. Este está de más, lo borramos y les quedó por ahí. Simplemente debería quedar así. Con 0, 0, 1 le estamos diciendo que se mueva 0 en X, 0 en Y y que se mueva 1 en Z. Si no grabamos, como dice él, a ver, si no grabamos y volvemos acá, por ejemplo, hacemos clic para ver el play controller, vemos que no está la línea de código, está el comentario, no la línea de código. Si le damos play, no pasa nada, no se mueve. Por eso es necesario siempre grabar. Fíjense que acá, a ver, le aparece, fíjense, Player Controller CS y tiene un asterisco. Si logran verlo acá arriba a la izquierda, en el nombre del archivo. Recuerden que el asterisco siempre significa que no se ha grabado. Entonces le damos Control S, o archivo grabar, o acá en el disquete guardar, y ya desaparece el asterisco y ya significa que se ha grabado el script. Si ustedes ven acá el script, ya tiene, ¿sí?, la línea de código que hemos escrito. Entonces vamos a hacer que se mueva. Y fíjense que, claro, pasa volando. A ver, ahora sí voy a usar el layout. Acá vamos a cambiar un poquitito para que podamos ver. ¿Sí? Fíjense. O sea, bueno, en mi máquina va quizás muy rápido, quizás en otras máquinas va a ir un poco más lento o un poco más rápido, depende de la velocidad del procesador. No estamos usando el time delta time, ¿sí? Acá simplemente los cuadros por segundo. Bueno, ¿lo pudieron hacer andar a la camioneta? Sí, me imagino que sí, no es tan difícil. Pero acá hay varias ideas que, ¿por qué vamos usando las cosas que se usan? Hasta ahí el movimiento, pero no podemos manejar la camioneta, no podemos hacer que el jugador conduzca la camioneta para esquivar los obstáculos. Otra cosa, fíjense que atravesó la caja como si nada, y también al fondo hay otro game object que es un obstáculo, a ver, ese, que era la valla, que también la atraviesa, no las choca, no pusimos física todavía. Bueno, todo este tipo de cosas tenemos que agregar, agregando algunos componentes y manejando los scripts. ¿Hasta ahí estamos? Bien, se va entendiendo. Lo importante, como les digo, no es terminar rápido, sino ir entendiendo. Aparte, esta cuestión de cómo nos ayuda el completado automático, que nos da opciones. Por ahí si uno no sabe cuáles son todas las opciones, pero nos da opciones de cómo completar el código, ¿sí? No me interesa hacer rápido esto, me interesa que ustedes entiendan lo que se está haciendo y salgan con una idea de cómo personalizar después, hacer otros comportamientos, otras cosas. Bueno, vamos a usar, dice acá, en lugar de usar el 001, que eso está bastante bien, vamos a usar las estructuras de datos que hay. Our vehicle now moves virtually at the speed of light, just flies straight down our screen.
So that's good. We've got the movement in. Now I just want to highlight some things with coding to make our lives a little bit easier. So, with our player controller script open in our IDE, my IDE does some really useful things to make my life a lot easier. So one of the big things first is if I start typing a word, say transform, it automatically tries to suggest the word that I'm trying to type, in this case transform, and I can press enter, and it'll complete that word for me. Now, if I type dot or period or full stop, you'll see that my IDE suggests all of these different words. And a lot of these words, especially if they have this little purple icon next to it, these are all actually other methods that I can use, just like our translate method. Now you might hear people say methods or functions in Unity and in C#. They're essentially the same thing, but a lot of people just tend to call things methods when you're using these kinds of statements here that have parentheses. Now, you can think of all of these different words very similar to how you would think of a dictionary. And so a dictionary helps you understand a word that you're looking for. In this case, in programming, this is called documentation. And so our documentation, or our dictionary, tells us all of the different words, all of the different actions that we can perform with our transform component here. So I'll use translate again. And now, if we push that dictionary analogy even further, so we have the word translate, and if I use an open parentheses, you'll see that now my IDE suggests different parameters, different pieces of information that I can tell it to use to do something. You can think of this very similar to a thesaurus and synonyms, where many different words have a similar meaning. Bueno, ahí habla de tesauro y de diccionario. Bueno, todos conocen lo que es un diccionario. Es un libro en donde están por orden alfabético las palabras y sus definiciones, sus conceptos, sus casos de uso, como el diccionario de la RAE, la Real Academia Española. ¿Sí? Entonces uno tiene un índice de búsqueda, justamente el índice porque están ordenadas alfabéticamente las palabras. El tesauro también es una estructura muy interesante, es también un libro, pero en lugar de relacionar, digamos, y también está ordenado alfabéticamente, pero en lugar de dar la descripción, el concepto, el significado de las palabras, da la idea, el concepto y cómo se relaciona con otros conceptos. Debería ser como una especie de diccionario de ideas. Lo que pasa es que tanto el diccionario como el tesauro, aparte de tener su existencia física en libro, también existen como estructuras de datos que se usan en programación. Entonces un diccionario se usa en programación, que es una estructura muy simple, pero que me permite emparejar dos palabras, más que nada para sinónimos, muy pocas veces utilizado en conceptos. Y el tesauro sí es algo más interesante, una estructura más interesante y se utiliza para otras cosas, pero nada más quería hacerles esa digresión, porque tiene un significado también muy amplio y muy útil en lo que es programación. Bueno, sigamos con el video. In this case, we have many different kinds of methods, and these methods all have different ways that you can essentially do the same thing. So in this case, it's asking for a vector3 translation. Now, in order to get a vector3, I can actually just type vector3. And here, now, you can actually see we actually have a suggestion as to what a vector3 is, which is super helpful. So my IDE tells me that a vector3 is a representation of 3D vectors and points. What does that mean? Well, in fact, that 0, 0, 1 is just 3 dimensions of points, 3 different points that we use, a 0, and a 1. In fact, that 0, and that 1 all correlate to the position on our transform component. So we have the 0 on the x, the 0 on the y, and then our 1 is actually the z updating over time.
we even have these vectors, these 3D points, in our obstacle with our position. You can see the 0, 0, and the 25. That's a vector 3. That's 3 different points that we're storing. So with that information, it's very helpful because we can actually just shorthand this bit of code that we wrote with 0, 0, 1. In fact, if we use dot and then forward, you can see that forward is actually just shorthand for writing 0, 0, 1. So that actually, can save us a lot of time, and especially is very helpful to making our code easier to understand. Because if I told a person to move something 0, 0, 1, they'd be like, I don't know what you're talking about. But if I tell them to move forward, they know the direction of forward. So this is how different keywords in programming can help make our lives easier, to make it easier to understand what is in front of us, but then also translate that into something that the computer can understand. In this case, the 0, 0, 1. So if we remove now our previous line of code, now we'll just make sure that we save. Always make sure you save before you go back into Unity. And now in our player controller, you can see that our translate method has changed from 0, 0, 1 to this vector 3 forward. And when I press play, our vehicle is still flying all the way off the screen. So, looks like our code did exactly what we wanted to do before, which is great. And it's easier to read. So what you're going to do in your player controller script, you're going to change your line of code from 0, 0, 1 to vector 3 dot forward. Now it's your turn. Bien. Hay un par de cosas acá que vamos a hacer un poquito distinto. Bueno, vamos a nuestro código, le damos Enter para una nueva línea y esta no la vamos a borrar, la vamos a comentar. Si la comentamos, la dejamos ahí, es un primer intento. Y ahora sí empezamos la codificación, como dice el transform, ¿sí? Tab, punto, translate tab. Entonces acá abrimos y buscamos este que dice vector 3, ¿sí? Si empiezo a usar vector 3, ¿sí? Fíjense que acá ya me salió vector 2, vector 2, vector 3. Y acá colocamos el punto. En realidad acá hay varios, se les llama mnemotécnicos. Porque en lugar de decirle la posición con 0, 0, 1, claro, es X. Recuerden que el eje X, a ver si volvemos al juego. El eje X, el eje rojo, ¿sí? Positivo a la derecha, fíjense que los valores de X cambian a positivo en el origen y negativo hacia la izquierda. O sea, el eje X me mueve en el sentido de los brazos hacia la derecha. Son movimientos positivos y hacia la izquierda movimientos negativos. Esto en el caso de Unity. Bueno, lo dejemos aquí en 0. La Y, fíjense, me mueve arriba, positivo arriba, negativo abajo. ¿Sí? Valores negativos. Fíjense cómo cambia acá en el componente transform la posición positivo, negativo. ¿Sí? Lo dejamos en 0. O sea, hacia arriba y hacia abajo. Y el azul, que es el eje Y, hacia adelante, positivo, hacia atrás, negativo. ¿Sí? También lo dejamos en 0. Bueno, que es una manera de describir el movimiento. Positivo en X sería hacia la derecha, negativo en X hacia la izquierda. Positivo en Y hacia arriba, negativo en Y hacia abajo. Positivo en Z hacia adelante, negativo en Z hacia atrás. Bueno, acá hay otra forma, que es la que le dice que, por ejemplo, que acá se podría poner hacia adelante. O sea, esto funciona en inglés porque forward significa hacia adelante. Entonces acá le estoy diciendo que mueva hacia adelante. Y forward es como decirle 001. Pero por ejemplo, no solamente podríamos usar forward, también podríamos usar, por ejemplo, punto up. Up, que sería mover hacia arriba.
¿sí? Fíjense, vamos a usar up, lo vamos a mover hacia arriba. Van a ver que la camioneta, en lugar de salir hacia adelante, sale hacia arriba. A ver, con up. ¿Sí? Ajá, all compiler errors. A ver qué error habré cometido. Ah, se esperaba el punto y coma, fíjense. No puse el punto y coma. Ah, puse 2 puntos. Acá va punto y coma. ¿Sí? Ahí está. Volvemos acá. Si le damos play. Cierto que está rápido esto. Vamos a cambiar la vista. Fíjense para que lo vean nada más. Ven que va hacia arriba. Con up es ir hacia arriba. Bueno, es una manera de codificar. Son variables. O sea, sí se hace el código más legible. En este caso vamos a cambiar up por forward. ¿Sí? Que forward significa hacia adelante. Ah. ¿Qué no hice? No grabé. Grabo. Volvemos acá. ¿Sí? Le doy play. Y se me va hacia adelante. También en lugar de forward, por ejemplo, le podría decir hacia atrás. Hacia atrás en inglés sería back o backward. Acá back directamente. Guardamos. Volvemos. Y fíjense que ahora la camioneta se mueve hacia atrás en lugar de moverse hacia adelante. ¿Sí? Y lo mismo podríamos cambiar para que se mueva a la derecha. Right. Right sería derecha. Grabamos. Acá vamos a cambiar la vista un poquito. Fíjense que ahora... Epa. Le damos play. Ah, parece que no grabé, se fue para atrás. Efectivamente, fíjense, está con el asterisco, no grabé, o sea que está con el back todavía. Ahí lo grabé. Epa, ¿por qué me...? Ahí está. Entonces ahora sí se va a mover hacia la derecha. ¿Vieron que se movió hacia...? ¿Sí? No sé por qué se me metió ahí en medio. O podríamos poner left. Acá, left, que sería izquierda. Guardamos, me fijo, no está el asterisco. Ahora sí, vamos a... Epa, ¿qué está pasando? No me está respondiendo bien. Bueno, ahí está. Entonces ahora se va a ir hacia la izquierda. ¿Sí? ¿Ven cómo la camioneta se va hacia la izquierda? Bueno, pero eso era para mostrarle que tienen diferentes opciones. Acá lo dejamos en definitiva hacia adelante, que se mueva hacia adelante. Ah, ¿grabé o no? Creo, me parece que no. Ah, sí, sí lo grabé. Y entonces, exactamente, sale hacia adelante y se va. Bueno, vamos a dejar esto default. ¿Sí? Guardamos, le damos play y efectivamente sale hacia adelante la camioneta. Marcamos como completo y acá viene el tema de cómo modificar la velocidad del vehículo. Bueno, esto es bastante sencillo. Usa el multiplica, vieron que sale muy rápido. Usamos el famoso time delta time, que eso era justamente para que no importe la máquina si es más rápida o más lenta, en cualquier máquina va a estar a la misma velocidad. So now it flies down the screen once again, extremely fast. At least our code is a bit more readable, but now we need to slow that vehicle down so it doesn't just fly off into the distance. So in our player controller script,
we're actually going to use a little bit of math in this method to be able to slow our vehicle down. So first what we're going to do is we're going to want to change the way that we move our vehicle. So currently the way this works is our update method is called every single frame, but depending on how powerful your computer is, you might get 20 frames in 1 second, you might get 60 frames in 1 second, and so really your player could move at varying speeds depending on what kind of device they're using. So we actually want to change that from updating every frame to updating over time every second. So the way that we do that first is by multiplying, and for a computer you should use the star symbol. So if you press shift on your 8 key, it'll create that star symbol, because actually if you press Asterisco. X and you Dice use the estar X key, estrella, it doesn't, asterisco. it Nosotros le decimos considers asterisco. that an actual letter that it needs to know to use for a word. So we use the star symbol to tell us that we're multiplying something. And then what we'll actually do is we have a class already made to keep track of time, so we don't have to write a class ourselves. So that is called time with a capital T, and you can even see it highlights it in green. That way we know that this was a pre-made class. So now we're using time to keep track of our time, and we actually use delta time to get the change in time between all of our different frames. So now, using this bit of code, we can actually know when 1 second has actually elapsed, versus 20 frames happening, 60 frames happening, who knows, we can't control that. We can control how much time is actually passing. So if we go test this, we press play, and our vehicle is still flying down the road, and that's not what I wanted to happen. I forgot to save again. Okay, so back in the player controller, just make sure you save, Control or Command S. That way it always updates the script in Unity. So now, when I press play, we should see our vehicle moving, albeit very slowly, but because of that little bit of code we added, we're actually now moving 1 meter a second. You can see, if you want to time it, it would probably be just about 1 unit every single second. So, cool, now we have our vehicle moving by time. Granted, it's moving very slow, but we can fix that pretty easily. So what we're going to do in our player controller, we're just going to multiply by a random number using that star symbol. So we'll multiply by, say, 20. So it should move about 20 meters every second now. So now if I test and I press play, and I forgot to save again. Always remember to save. Now when we press play, there you go. Now it's moving nowhere near as fast as before, but definitely not as slow either, which is great. As a fun little tidbit, the way that this formula actually works, this little equation that we have, so in fact, vector3.forward is storing a 0, a 0, and a 1. And so when you're actually multiplying it by the time and by 20, you're actually multiplying each of the different values. So first you multiply your 0 by time and by 20, which will always be 0. Then you multiply your y, which is 0, by time and 20, which is still 0. And then you multiply the z by time and by 20, which gets you 20 meters a second. So just a fun way to kind of see how the math works, and would definitely save a lot more time than just typing 0 times time dot delta time times 20, comma 0 times time dot delta time times 20 times 1 times time dot delta time times 20. So a really helpful way that, especially this shorthand, makes our lives even easier than before. So what you're going to do is, in your update method, you're going to change your transform.translate to just include a star symbol for multiply, and you're going to multiply your vector3.forward by time.delta time, and then you're going to multiply all of that by 20, so now it should move just about 20 meters a second, so that when you test your game, you press play. If you select the vehicle while it's moving, you can see the Z value changing, and
If you used a stopwatch, I'm sure you could see that it probably moves just about 20 times every second. So, now it's your turn. Bien, vamos a agregar este tan útil, tan usado time delta time, que justamente, como decía acá, a ver, vamos por partes. Vamos al update. Se llama una vez por fotogramas, por cada cuadro, por cada imagen. Pero ¿cuántas imágenes se hacen en un segundo? Y en la máquina. Eso no lo podemos controlar porque depende de la configuración del hardware. Justamente por eso es que nos da este método. Opa, puse un más, ahí tengo que poner el asterisco, ¿sí? Fíjense de poner el asterisco, la estrella, como dice, y usamos de time.delta, ahí está, apareció delta time, y de nuevo asterisco, que es multiplicar. A ver, primero lo dejemos sin multiplicar nada, porque este forward, justamente, como dice acá, es otra manera de escribir un reemplazo para 001, nada más que es más fácil de entender, forward hacia adelante, que es 001. Grabamos, sí, porque no está grabado. Vamos a nuestro editor. A ver, voy a cambiar el layout a MyTool, que es este. Fíjense si le damos play, porque está 001 por time delta time, o sea que está moviéndose a 1 metro por segundo hacia adelante, porque como las otras dos, la derecha e izquierda está en 0, el arriba abajo está en 0, no se mueve ni a derecha ni a los costados ni en vertical, simplemente se está moviendo en la dirección del eje del vehículo, va lento, ¿sí? Entonces acá lo que él hace a continuación es directamente viene acá y dice, bueno, le cambiemos, multipliquemos por 20, por ejemplo, que es otra velocidad. Lo grabamos, vamos de nuevo a nuestro proyecto, le damos play y ahora se mueve un poquito más rápido y vemos que sí va cambiando la posición de Z, ¿sí? No es tan rápido como al principio y va cambiando. Por ejemplo, una cosa interesante, si le damos una velocidad negativa, por ejemplo le voy a dar -2, acá le está diciendo que se mueva hacia adelante, el forward me dice que se mueva hacia adelante, pero como la velocidad es negativa, en realidad se va a mover hacia atrás. Por ejemplo, bueno, eso es también una cuestión de física, las velocidades negativas irían en sentido contrario, fíjense que se mueve hacia atrás. Entonces tenemos diversas maneras de controlar el movimiento. Bueno, lo dejamos con la velocidad positiva, guardamos, vamos, le damos play. ¿Sí? Y ahí fíjense que se mueve como tenía que moverse. Bueno, esto es como una introducción a la programación, estamos recordando algunas cosas. Sé que varias de estas cosas ya le hicimos, pero creo que no viene mal el repaso. Y cuando terminemos con la camioneta, adivinen qué, después viene un avioncito. Van a programar el movimiento de un avión. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entendió? ¿Pudieron hacerlo? A ver, ¿lo completaron? ¿Quién lo completó? Me dicen que sí, Héctor, Emiliano, hola Emiliano. Alejandro, sí. Bien, se va entendiendo. Esto es, digamos, lo básico, pero es fundamental, les va a servir siempre. Esto les va a servir siempre que ustedes quieran hacer un script para mover un personaje o para mover algún objeto. Esto es muy útil. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Voy cerrando el Visual Studio. Ramiro dice, ¿se entiende? ¿Podría usar otro parámetro será para hacer que la camioneta salte levemente en la ruta?
qué linda pregunta, Ramiro. No se usa otro parámetro. Lo que se haría es utilizar física. Hacer un camino que tenga lomita, que tenga, no sé, pocitos, y hacer que la camioneta siga el contorno del camino. Ahora, si vos querés hacer que salte, normalmente el salto, ¿no? O sea, es con la tecla Space. O sea, fíjense que ustedes cuando programan un personaje, es WASD, que reemplaza la W flecha arriba, S flecha abajo, A izquierda de derecha, y el Space es para saltar. O a veces, si usan el teclado numérico, a veces el 0 es para saltar, porque el Enter generalmente se usa para disparar. Bueno, es que todo depende de cómo hayas diseñado tu juego, qué controles le vas a dar al jugador. Recuerdan que Ellen, si ustedes ven Ellen, vuelven al GameKit 3D, ven que Ellen con el espacio salta. Con el clic del mouse ataca. Ataca. Ah, mira lo que dice Ramiro. Pensaba que se podía bambolear un poco. Bueno, podías hacerle ese movimiento. Ahora podías hacer un movimiento de ese tipo. Sería un movimiento más, pero se puede hacer. Tendrías que hacer una animación en ese caso. Sería con la animación, lo podrías ver con el tema. Habría que ver el animator, un ciclo de animación, agregarle algún random por ahí para que no sea siempre el mismo salto en el mismo momento, sino darle un poco más de aleatoriedad para que no sea tan mecánico, ¿sí? Para que se sienta más natural. Sí se puede. La respuesta rápida es sí se puede. Ahora sí, hay que ver cómo se hace. Esa es la cuestión. Por ejemplo, pensaba en cambiar el eje vertical con... Bueno, podés probar exactamente. Ahí te convendría quizás más agregar dos movimientos. Dejar el movimiento ese hacia adelante y agregar otra línea de código con otro movimiento, como voy a decir, vertical, y con un random por ahí. ¿Sí? Probalo a ver si cómo te queda y después nos mostrás. También puede ser. Está bueno eso. Y también pensá que si le vas a hacer eso, tenés que ponerle un sonido adecuado, ¿no? Un sonido que acompañe también eso. Pero está muy buena la idea. Sí se puede. Máximo. Sí, no, ya nos retiramos todo. Bueno, chicos, chicas, ¿hay alguna dama presente? Un gusto. Nos vemos la próxima semana. Que tengan un lindo fin de semana. Y bueno, y feliz Día del Trabajador a todos, porque... aunque estén estudiando y todavía no trabajen, en algún momento van a trabajar también, como yo. Bueno, a todos nos toca. Que pasen un lindo fin de semana en familia, con sus afectos, y nos vemos el lunes. Sigan practicando. Chao, buenas noches. Buenas noches, gracias chicos, nos vemos. Buenas noches.